Gracias. Muy bien, ¿se me oye? Bueno, muchas gracias, primero que todo, por invitarme a hablar. Ahora ya me he puesto bastante más en lugar de lo que tengo que decir. Y lo que tengo que decir es que sin salud no somos nada y no somos nada sin salud. Quiere decir que todo lo que nosotros hacemos de proyección afuera tenemos que cuidarnos interiormente. Supongo que habéis leído, yo soy médico, me dedico a la medicina del deporte, pero desde hace casi más de 20 años prácticamente solo a la prescripción de ejercicio como una herramienta evidentemente terapéutica. Cuando me invitan a hablar de un TED aquí, cuando me invitan a hablar de un tema de actividad física, yo no puedo más que, uno, decir las gracias, pero segundo, pienso qué tristeza, porque que me inviten a mí a hablar a una comunidad universitaria para intentar que salgáis de aquí con la idea de que moverse es importante, esto es tristeza. Es tristeza porque estamos innovando cosas, pero nos hemos perdido a nosotros mismos un poco por todo este camino. Y de hecho, cuando vamos hablando aquí, yo generalmente esta diapositiva me acompaña desde el primer día que la leí en ese artículo científico que realmente os recomiendo, pero fijaros en un solo verbo, reintroducción. El ser humano es el único ser que decidió ponerse de pie y nos mantenemos de pie, pero una vez aprendimos a ponernos de pie, descubrimos que habían sillas y nos sentamos y nos convertimos en sedentarios. Y lo que ha hecho la fisiología del ejercicio, la fisiología de la actividad física, es estudiar la reintroducción de la actividad física en un cuerpo que se había convertido en sedentario, pero el cuerpo humano es como en la primera parte de lo que yo explico aquí. Está diseñado para cazar, está diseñado para cultivar y está diseñado para correr en determinadas ocasiones. Evidentemente el soldado Filipides cuando corrió la maratón iba a dar una noticia, no iba a ganar una medalla. Y en eso me voy a referir un poco de la manera que nos hemos ido o que iremos haciendo 5 pasos en esta charla. Antes de seguir, me gustaría explicaros un poco la diferencia entre actividad física y deporte. Estamos en un mundo que muchos de vosotros el deporte lo tenéis asumido, practicáis deporte y lo tenéis muy claro. Los que sois de ciencias, de educación física y deporte sabéis muy bien cuál es la diferencia entre actividad física. Actividad física es cualquier movimiento del cuerpo humano hecho de manera espontánea que produce o necesita energía, mientras que el deporte no. El deporte necesita un entreno, necesita repeticiones y tiene un objetivo y evidentemente si compito voy debajo de unas normas. Cuando yo hablo de hacer movimiento, hablo de actividad física, para lo que realmente estamos diseñados. No hablo de deporte, aunque el deporte es bueno, pero si lo elevamos a la categoría máxima, empieza a tener efectos secundarios que no serían los deseados, mientras que si nosotros nos movemos de manera espontánea y hacemos una actividad tranquila, eso nos va a reportar beneficios en salud. Evidentemente estoy en una comunidad universitaria y no puedo dejar de explicaros 4 cosas que me interesan muchísimo. Y es la evidencia científica. Eso ya lo decían los egipcios, lo dijo Hipócrates, el padre de la medicina, cuando decía que andar era la mejor medicina. Pero me voy a referir a un estudio que impactó, de alguien que vio la luz en un tema médico. Ahora pensaréis, qué tontería, pero él no pensó que era una tontería. Año 53, una de las mejores revistas médicas publicó un artículo como el que veis aquí detrás. Este señor, con todo su equipo de epidemiólogos y cardiólogos, decidieron ver qué es lo que ocurría a lo largo de los años de una comunidad muy importante de trabajadores del transporte urbano de la ciudad de Londres. Los conductores y los cobradores, y cuando digo Londres es porque los autobuses son de 2 pisos y los cobradores hacían jornadas laborales de más de 8 horas, siempre estaban de pie y aparte subían y bajaban un volumen de escaleras importantes, mientras que los conductores estaban sentados toda la jornada laboral. Al final de este estudio se vio que los conductores vivían menos y tenían más infartos y otras enfermedades vasculares, mientras que los cobradores vivían más de 3 años y su incidencia en enfermedad cardiovascular era muchísimo menor. Esto abrió un interruptor y estamos aquí para abrir interruptores. La comunidad científica siguió investigando. Año 61, nos fuimos a la Luna. Yuri Gagarin, si no me equivoco, y se empezó a estudiar los efectos de estar encamado, los efectos de estar sentado y en ingravidez. Y surgieron muchas enfermedades y, desde luego, muchos interrogantes. Eso interesó a la comunidad científica. Pero seguimos en el año 50, en el año 60, donde alguien decidió que después de un infarto de miocardio, la persona no tenía que estar 6 meses estirado en una cama, que ese era el protocolo del momento. Y el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, él admitió, después de uno de sus infartos, de que quería entrar en un protocolo
para empezar a hacer algo de actividad que era sencillamente andar, porque le esperaban 6 meses en cama. Él mejoró, otros pacientes también. Hoy en día, después de un infarto de miocardio, los 6 meses en cama son de ni soñarlo y sabemos que actividad física y deporte no solo van bien, sino que son necesarios y están estandarizados en el tratamiento. Con lo cual, imaginaros la gente que empezó a pensar y abrió las mentes en ese aspecto. Y solo estamos hablando de nosotros mismos, de dentro de nuestro interior. Yo no hablo de diseño, hablaremos más adelante. Y luego vienen un par de estudios que a mí me gustan más, que son ya el paradigma del colmo del ser humano, que son los estudios que nos van viendo cómo el deporte y la actividad física llegan a ser tratamientos para determinadas enfermedades. Ben Salting fue el padre de esta gran corriente, donde si aparece una enfermedad cardiovascular, lo que tenemos que hacer es prescribir un tipo de movimiento determinado y podemos retrasar el tratamiento farmacológico e incluso disminuirlo o sacarlo, y sobre todo empezar a ver que hay enfermedades donde la evidencia científica es de nivel A, y eso vosotros lo sabéis, frente a la protección, a la curación. Seguimos con más estudios, pero es que la cosa se nos va complicando más. Los primeros han sido brillantes, pero es que los últimos, la palabra no la puedo encontrar, pero es que los últimos estudios que tenemos es de tiempo sentado, de escaleras subidas y de pasos andados. Os he dicho, en el año 1961 el hombre llega a la Luna y en el 2015 yo estoy aquí intentando que la gente suba escaleras. Entonces vamos viendo un poco de que el gran enemigo que nos ha surgido ha sido esto, la silla y el sofá. Porque evidentemente lo que hacemos todos es ofrecer un asiento, sentarnos para tomar algo y siempre estamos permanentemente sentados. Luego os explicaré un poco el por qué yo creo que evidentemente no estamos diseñados para estar sentados. Fijaros este artículo, este salió hace relativamente poco, ya lo veis, yo creo que es el 2014, sí, justo. Y fijaros que no habla de estar sentado, pero habla de horas de televisión. Cuando nosotros hablamos de horas de televisión es porque generalmente la televisión no solo se ve sentado, se ve tirado en el sofá como un couch potato. Eso es lo que hacemos. A más de 3 horas de televisión en estudio como este, ¿habéis fijado cuál es el problema de longevidad? Muchísimo menor. No porque veamos la tele, que esperemos que no sea esto, no voy a hablar de otros temas que yo no conozco, sino por las horas de sedentarismo sumadas a las que nos las pasamos con el tipo de trabajo que nosotros realizamos. Y el último es este. ¿Vosotros creéis que eso? A mí, yo alucino con este letrero. Solo no voy a coger el ascensor en caso de incendio. Bueno, pues yo le pondría otra etiqueta, que sería esta. Yo voy a coger siempre las escaleras si quiero hacer salud, y si quiero hacer salud lo que yo no voy a coger es el ascensor. Y ese es el problema con el que nos encontramos. A veces los que me conocen más de aquí, yo pongo un ejemplo de que si nosotros dejamos a un niño en un hall como el que tenemos aquí arriba y le decimos que suba al primer piso, si el niño va solo, va a subir por las escaleras, porque sabe que sus papás le han dicho que no puede ir solito en el ascensor. Bien, si este niño entra con un adulto, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir por las escaleras o se va a esperar delante del ascensor? Se va a esperar delante del ascensor. ¿Y por qué? Porque el modelo educacional que ha tenido ese niño ha sido de que las escaleras solo se suben en caso de incendio, si no hay que ir por el ascensor. Evidentemente esto hace 100 años no ocurría y habían enfermedades que quizás no conseguíamos curar, ahora las curamos, pero desde luego de sedentarismo se moría muy poca gente. Perdonad porque me he pasado aquí. Vale. Cuando decimos todo esto es porque el 40% de la población, 40% de la población del mundo occidental es sedentario o mínimamente activo. 40% de la población, insisto y repito. Es la segunda causa de muerte en el mundo occidental. La primera causa de muerte es la hipertensión, pero es que en el año 2004 la segunda causa de muerte era el tabaco. El sedentarismo ha desbancado al tabaco. ¿Y por qué? Porque las campañas antitabaco han tenido su efecto y la gente es consciente de que fumar no es bueno para su salud. Eso es lo que queremos intentar, es concienciar. ¿Por qué? Porque fijaros, evidentemente aquí, esto lo hice ayer, hice una selfie de mi mano, porque lo iba a escribir en una diapositiva y digo, es igual, lo vamos a hacer así, pero solo me interesa que veáis una cosa, la última, muerte prematura. Eso lo tenemos claro cuando bebemos, cuando tenemos conductas tóxicas, evidentemente cuando fumamos, pero quiero que os quede claro que ser sedentario sería, como lo diré más tarde, el nuevo tabaquismo.
Tres cosas: tabaco, sedentarismo y mala alimentación causan el 50% de las enfermedades que se nos llevan por delante en el mundo occidental, que son enfermedades cardiovasculares, evidentemente enfermedades pulmonares, el cáncer, como no, y la diabetes mellitus tipo 2. Recordar esta cifra, 3 por 50. Tres cosas que son modificables. No me muevo, paso a moverme, fumo, dejo de fumar y como mal, porque ya lo sé, intento entrar en ese sentido de decir, yo me cuido por dentro y voy a estar bien. Si yo estoy bien, mis proyectos, todo aquello que yo quiera hacer va a fluir. Y aparte mi cerebro fluirá mejor, como veremos más adelante. Y esta es la gran paradoja. Esta diapositiva le tengo que agradecer al doctor Matsudo, porque en una tarde así dijimos, esto es lo que nos ha pasado. Buscando el número de artículos científicos que hay en la literatura médica, nos encontramos en el 2010, cuando lo hicimos, de que habían más de 10.000 artículos publicados sobre los beneficios de la actividad física. Evidencia A, B o C, no sé si igual. Mirad qué ha pasado con el sedentarismo. A medida que publicamos más, parece que para incrementar nuestro currículum en papel, nuestro currículum académico e investigador, nos va a expensas de nuestra salud. Y doy fe de ello. Esta charla, evidentemente, me la he preparado con un rigor para intentar ceñirme al tiempo y me he pasado horas sentada, excepto que a última hora de la tarde de ayer decidí que bien, que tenía que salir a oxigenar básicamente mi cerebro y sobre todo mis piernas, porque luego calcularemos las horas que nos podemos llegar a pasar sentados. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Bueno, pues lo podemos hacer de una manera muy fácil. Y ahora me preguntaréis, ¿y por qué he puesto al ET? Si alguien me puede responder una pregunta que la estoy buscando y no la encuentro, no sé dónde tengo que irme, esto es el año 81. Steven Spielberg, no sé quién creó el personaje, no sé si hizo una premonición a lo que la raza humana va a acabar siendo dentro de millones de años, porque empezamos andando de cuatro patas, nos pusimos de pie y nos hemos vuelto a sentar. Y es que a mí el personaje de T, aparte de que me enternece, lo encuentro muy premonitorio de la situación en la cual nos hemos visto ahora. Un elemento muy inteligente, una cabeza grande, esto lo vemos, un cuerpo fofisano, como dicen ahora, unas patas cortísimas, pero lo más espectacular es con un dedo casi térmico, que si ET ahora llamase su casa, lo haría con una pantalla táctil, como encontré muy bien aquí. ¿Qué nos va a pasar? Que de tanto estar sentados, de tanto no movernos, evidentemente nuestro cuerpo no solo enferma, sino que en un nivel de evolución no vamos a ir a mejor, sino que posiblemente iremos un pelín también a peor. La solución la tenemos aquí, en los edificios, en las calles, en todas partes. Lo que pasa es que las soluciones nosotros no las queremos ver, porque cuando a alguien le dices lo que tienes que hacer es moverte, lo primero que te van a contestar es no tengo tiempo. Es lo que contesta toda Europa a las encuestas de Eurobarómetro para preguntar a una persona, ¿y usted por qué no se mueve? Básicamente porque no tiene tiempo, pero tenemos 8 horas, evidentemente, para estar sentados, para ir a clase o más, para estar trabajando en un ordenador, pero evidentemente lo que no tenemos es tiempo para intentar hacer algo como ir al trabajo andando, bajar 2 paradas antes, desestimar siempre los ascensores y las escaleras mecánicas y coger siempre las escaleras de verdad y sobre todo movernos de manera espontánea y hacerlo todo. Tanto me da a nivel de gasto calórico hacer una clase de zumba que hacer una hora de supermercado, pero cuando voy al supermercado hago un body pump, por decirlo de alguna manera, porque me dedico a hacer cargas de 1, 2, 3 o 4 kilos y es lo que eso es lo que necesito al final de la semana. De manera que fijaros en el metro, en las paradas, en los aeropuertos, qué ocurre cuando hay una escalera mecánica y que generalmente las escaleras los arquitectos ya las han ido construyendo cada vez, evidentemente, más chiquitinas. Estos son 2 soluciones fáciles de hacer. 30 minutos, 5 días a la semana, todos los que tienen más de 18 años. 60 minutos cada día de la semana los que tienen menos de 16, hay de 18 años. No contamos las 2 horas de deporte obligatorio escolar. No, esas ya están incluidas en el currículum. Lo que necesitamos es que un niño se mueva. Para romper un poco esta seriedad, yo a veces explico cosas que me han ocurrido, que como madre y como persona que estoy metida en este mundo, no te impactan en el momento que te ocurren, sino que te viene en la cabeza muchísimo después. Y es el día que un compañero de mis hijos muy chiquitín, cuando todavía eran todos muy pequeños, se sube en mi coche y me pregunta, ¿qué película vamos a ver? El niño no se dio cuenta de que mi coche, aparte de ser de lo más normal, rondo y lirondo, no tenía ninguna pantalla, ni la ha tenido jamás. Ellos ya conducen ese coche. Bien, ese niño estaba acostumbrado que para hacer trayectos de 10 minutos le ponían una película.
De manera que cuando tenemos un hijo, perdonad, ¿alguien de aquí tiene hijos? Bien, ¿cuántos de aquí tenéis perro? Ya veréis por qué. Pocos. El perro lo sacáis a pasear 2 o 3 veces al día. La pregunta que a veces hago en comunidades de padres es ¿cuántas veces sacáis a pasear a vuestro hijo? Es duro, ¿eh? Pero es lo que ocurre con los niños hoy en día, que se mueven poco, eso sí, van a 2 horas de clase de tenis y la del fútbol, pero los fines de semana que no se apunten a hacer un deporte, porque hombre, me fastidian el fin de semana. ¿Quién fastidia a quién? ¿Los padres a los niños o los niños a los padres? Pues lo que os contaba, el niño lo que hace son modelos, y él sí, por 10 minutos lo que va a ver es una película, me va a preguntar que qué película vamos a ver, y ese niño no le harás ver otra cosa que lo que ha ido haciendo estos modelos adaptativos y que copian en el mundo evidentemente adulto. De cara a lo que es lo cognitivo, la universidad, lo que me pedían, mirar, la cantidad de artículos científicos que hay, de las mejorías, los beneficios, las bondades que tiene hacer deporte y actividad física en un mundo universitario, son como lo que se entrega en Estados Unidos a veces el primer día de colegio. Sabemos que un niño activo, un joven activo, tendrá mejor rendimiento académico. ¿Pero por qué? Porque la sangre fluye mejor en el cerebro, liberamos más neurotransmisores o factores de crecimiento que nos ayudan a moldear ese cerebro y evidentemente lo que sería el sistema nervioso central, y mejoran la capacidad de atención, que es importante atender en clase, de la memoria, evidentemente, y luego las capacidades incluso de reacción, con capacidades de comprensión muy buenas en matemáticas y sobre todo, evidentemente, lectoras. Y así sería un sinfín de oportunidades que os podría ir enumerando de la cantidad de beneficios que tiene el ser activo y a la vez tener una mente despejada como la mayoría de gente que estáis en esta sala. A esto le diría yo las bondades del ejercicio físico, pero necesito bondades que sean bonitas y que sean baratas. Bonito es cuando alguien termina una actividad como un baile, bonito es cuando alguien termina un paseo, termina de hacer una actividad que no es muy intensa, y las intensas también, porque lo que se esboza después de ese suspiro que he terminado, evidentemente es una sonrisa, es esa sensación que todos hemos experimentado de bienestar. He andado 10 kilómetros, he estado haciendo una travesía por la montaña, he nadado unas cuantas piscinas, no ha habido premio, eso es lo que realmente me interesa, esa sensación de bienestar, de manera que la actividad física tiene beneficios físicos, tiene evidentemente beneficios emocionales, beneficios cognitivos y, por qué no, beneficios sociales. Antes hablaba con una compañera que me decía que lo que mejor ha hecho ha sido tener un perro en su vida. Pues me parece muy correcto, la gente que tiene perro vive más años, pero no porque tenga perro, sino porque anda más y tiene un compañero al que tiene un sentimiento completamente distinto y alguien por el que velar. No es lo mismo que tener hijos, esto es otra historia, pero sí que sabemos que la gente que tiene perros viven entre 1 y 3 años más. Esto es lo que antes os contaba, lo que ocurre después de 20 minutos de caminar en pequeños estudios que se han hecho recientemente. Esto fue publicado en el 2015, y es que la actividad cerebral después de 20 minutos de caminar previamente a un tipo de test, es lo que os comentaba antes, la actividad física mejora ese fluir, ese sentimiento de decir yo me encuentro mejor, pero es que no, es que fisiológicamente lo tenemos comprobado que realmente es así. Y de alguna manera, para terminar ya esta charla, me gustaría que os quedaseis un poco con la idea de que, lo he dicho antes, no es una frase mía, es una frase que se escribió en un artículo, la he traducido, y es que realmente el sedentarismo sería el siguiente tabaquismo cuando todos lo tenemos realmente muy claro. Y como último punto, que he dicho que haría 5, aunque no los he acabado de enumerar, el último paso, y me sabe muy mal, es casi pensar que si yo os tuviese que examinar os pondría un 0 a todos. Porque después de lo que he dicho, aunque no llevemos más de 30 minutos, no ha habido nadie que se levantase de la silla. He hablado de la silla como un elemento maligno. Si estamos en una silla con unas piernas cruzadas todavía es peor, evidentemente. Eso sí, el síndrome de la clase turista lo sabe todo el mundo. Cogemos un avión y hacemos todas. No, nos podemos levantar. Yo muchas veces, y lo sabe gente de aquí, damos clases de pie. Las reuniones son de pie. Si viene alguien, posiblemente no le ofrecemos ni una silla, porque sabemos a nivel laboral que las reuniones que son de pie o paseando 2 personas y no necesitamos papeles, tienen un nivel de efectividad muchísimo mayor. Pasa lo que vas. Si tienes 20 minutos y vas a dar 2 vueltas a un edificio, eso es lo que tienes que hacer y te aireas, porque al final acabamos
encriptándonos en una postura que no es precisamente la que nosotros necesitamos. O sea que yo, como médico que soy, acabaría dando solo esta receta a toda la gente que hay aquí. Os doy 30 minutos de actividad física cada día, que lo podéis hacer a partir de ya, de verdad os lo digo. O sea, no creo que nadie se me vaya a enfadar para que os levantéis. Pensar que cada 30 minutos os tenéis que levantar 2 de la silla, estirar un poco las piernas y si queréis volveros a sentar. Llama al teléfono, de pie. Tenéis que hablar con alguien, de pie. El ordenador, se puede girar un poco la pantalla. Y de hecho, hay empresas que están comercializando mesas que suben y bajan. Estamos aquí para pensar en futuro, no el mío, que yo ja he fet la feina. Pero si alguien a todo esto quiere pensar una oportunidad de negocio, yo le doy esa oportunidad. Ya están comercializadas las sillas y las mesas, no, sobre todo las mesas. Hay una persona aquí que sí que tiene una mesa de estas. Y con esto nada, deciros que muchas gracias.